Hola, este video fue creado por Stephanie Contreras y Ana María Corredor y hoy vamos a hablar sobre un signo vital, la temperatura. Para empezar, es importante definir la temperatura corporal. Esta es la capacidad del cuerpo para generar y eliminar calor con el fin de mantenerse en homeostasis, es decir, en equilibrio. La temperatura corporal debe mantenerse dentro de unos valores normales que se encuentran en un rango entre 36.4 y 37.2 grados centígrados. Es importante recordar que hay situaciones en las que la variación de esta temperatura sigue siendo fisiológica. Por ejemplo, durante el día puede variar entre 37.2 y 37.7, ya que fluctúa con el ritmo circadiano, de persona a persona e incluso dependiendo de la fase del ciclo menstrual de las mujeres. Es importante entender que la temperatura no es un número estático, sino que por lo mismo que es de adaptación siempre se mantiene variando, pero obviamente lo fisiológico es que se encuentra dentro de un rango. Esto puede ser modificable por factores externos como la temperatura ambiental o por factores internos como durante el ciclo, donde las mujeres se les suele elevar un poco la temperatura corporal basal debido a la influencia de hormonas durante su ovulación. Entonces es importantísimo tener esto en cuenta para comprender en qué momento es normal y en qué momentos no es normal que una persona pues genere cambios, y obviamente todo esto dentro de rangos ya preestablecidos. Es importante tener en cuenta cuáles son los diferentes cambios patológicos de temperatura que puede sufrir el cuerpo, debido a la naturaleza de la temperatura corporal, es decir, que es fluctuante. Estos también se deben analizar en términos de rangos. Iniciando con la temperatura por debajo del umbral tenemos la hipotermia, y esta se considera cuando la temperatura corporal central es menor de 35 grados centígrados, que claramente es un valor mucho menor al rango normal establecido. Luego tenemos el valor normal de la temperatura corporal, que cuando se eleva ligeramente por encima de su rango lo consideramos febrícula, y esta se aprecia si la temperatura corporal se encuentra entre los 37.7 grados centígrados y los 38.2 grados centígrados. Cuando la temperatura corporal aumenta aún más de este rango, entramos en la denominación de fiebre, que es la elevación regulada de la temperatura corporal igual o mayor a 38.3 grados centígrados, debido a la reprogramación de los centros termorreguladores hipotalámicos, regulados por citocinas en respuesta a un estímulo de un pirógeno exógeno. Si la temperatura continúa en aumento, se conoce como hipertermia. Es el aumento incontrolado de la temperatura corporal que excede la capacidad del cuerpo para perder calor. Este umbral se encuentra a los 40 grados centígrados. En la hipertermia, la configuración del centro termorregulador hipotalámico no cambia, lo que lleva a un fracaso en los mecanismos periféricos para mantener la temperatura corporal normal determinada por el hipotálamo, y si no es manejada puede poner en riesgo la vida del paciente. Como sabemos, la fiebre es una respuesta adaptativa normal del cerebro, estereotipada e independiente del desencadenante. Esta va a estar mediada por citoquinas, prostaglandinas y otras sustancias que van a ser liberadas por el foco inflamatorio. Entonces, como vemos en el cuadro, pues vamos a hablar un poco sobre la fisiopatología, y pues todo comienza cuando un agente externo, al cual vamos a llamar pirógeno exógeno, va a entrar y va a comenzar a estimular la síntesis y liberación de diferentes proteínas proinflamatorias a la circulación. Entonces, estas vamos a llamarlas pirógenos endógenos, que son capaces de producir un aumento en la temperatura. Las más comunes van a ser la interleucina 1 alfa, interleucina 1 beta, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6, 18 y algunos interferones. Todas estas citoquinas circulantes van a comenzar a generar una comunicación con el sistema nervioso central. Esto lo hacen mediante el órgano vasculum de la lámina terminalis, que es una gran red de capilares que envuelve el centro termorregulador hipotalámico. Entonces, al sentir estas celulitas endoteliales, pues las citoquinas van a generar la expresión de la ciclooxigenasa 2, lo que aumenta los niveles de prostaglandina E2, y estos van a aumentar a nivel hipotalámico y en el tercer ventrículo, generando que las células gliales comienzan a liberar AMP cíclico. Al liberarse AMP cíclico, se van a estimular y van a generar unos cambios sobre las neuronas que se encargan de la termorregulación, y significaría el aumento de la temperatura, y todo esto explicaría después los cambios fisiológicos que la persona va a sentir debido a la fiebre, o pues en general al aumento o disminución de la temperatura corporal. Entonces, resumen, tenemos que la temperatura se va a regular a partir de un proceso complejo que incluye tres mecanismos: pues el área del control localizado en el cerebro, los termorreceptores localizados en piel en el núcleo preóptico del hipotálamo, y efectos termorreguladores que van a ser los que van a expresar o van a generar los cambios basados en la sudoración y en la vasodilatación periférica.
La fiebre tiene varias clasificaciones, una de ellas es dependiendo de su causa o etiología, donde lo vamos a dividir en dos grandes grupos, que es no infecciosa e infecciosa. Entonces, no infecciosa, pues tenemos como medicamentos, tumores, enfermedades tromboembólicas, desórdenes inmunes, accidentes vasculares, traumas mecánicos y entre otros. El otro lado, fiebre causada por infecciones, pues tenemos por infecciones virales, bacteriales, parasitarias, micóticas, y esto es importante resaltarlo porque muchas veces cuando pensamos en fiebre pensamos de una en una infección y pues como vemos no siempre es así y es importante pues no ignorar otras posibles causas. Otra forma importante de clasificar la fiebre es dependiendo de su duración. Entonces tenemos la fiebre aguda cuando dura menos de 15 días. Es la forma de fiebre de las enfermedades más comunes. Tenemos la fiebre prolongada, que es la que dura más de 15 días, independiente de que sepamos o no sepamos la causa. Y aquí es importante introducir otro término que es la fiebre de origen desconocido. Entonces la fiebre de origen desconocido es una situación de enfermedad febril caracterizada por la duración de por lo menos 3 semanas con una temperatura mayor o igual a 38,3 y que no hemos podido lograr un diagnóstico teniendo pues al paciente internado después de una semana de evaluación. Entonces de aquí bueno van a salir unos subtipos que es la fiebre de origen desconocido clásico, la nocosomial, la neutropénica y la asociada a VIH, que es muy importante tener en cuenta cuando tenemos un paciente al cual no le hemos podido identificar la etiología de la fiebre. Otro punto importante es que entre más tiempo pase, menos probabilidad de que la fiebre sea originada por un proceso infeccioso. Durante un episodio febril, el cuerpo puede experimentar distintos cambios fisiológicos que se explican por el proceso inflamatorio que está ocurriendo. Sin embargo, la percepción de la fiebre varía notablemente entre persona a persona. Los pacientes febriles pueden tener síntomas sistémicos gracias a la cantidad de sustancias proinflamatorias que se encuentran circulando y los cambios fisiopatológicos por los que está cursando. Estos pueden ser debilidad, anorexia, artralgias y mialgias, dadas por ejemplo por los niveles elevados de prostaglandina E2, cefalea, fotofobia, dolor al mover los ojos, sudoración, rubor facial y escalofríos. Pueden ser algunos de los síntomas que acompañan un episodio febril. Otro cambio fisiológico importante relacionado con la fiebre va a ser la alteración en la frecuencia cardíaca. Se habla de una taquicardia relativa cuando la fiebre es de origen no infeccioso o con infecciones mediadas por toxinas, como lo es en el caso de la gangrena gaseosa. En cuanto a la bradicardia, una bradicardia relativa es un indicador de fiebre tifoidea, gripa, fiebre facticia, brucelosis y entre otras. Otro cambio fisiológico importante pues van a ser manifestaciones neurológicas que son más específicas como las convulsiones febriles en niños y alucinaciones o confusión especialmente en adultos mayores, aunque estas se pueden pues presentar cuando los niveles de temperatura pues son exageradamente altos. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de las técnicas de medición de acuerdo al sitio donde se tome. Entonces la primera pues es la temperatura rectal, que como su característica más importante es que va a ser la más exacta, pero a la vez es la más incómoda. Esta está contraindicada en pacientes con cirugía o trastornos rectales, pacientes con tracción o yeso en pelvis o extremidades, y se suele usar más en niños menores de 6 años y en enfermos inconscientes o confusos. Otra medición bastante fiable es la temperatura oral. Es accesible y cómoda para el paciente. Está contraindicada en bebés y niños menores de 6 años, pacientes con patologías y cirugías orales, o que tienen dificultad para la respiración, como pacientes con sonda nasogástrica o pacientes que reciben oxígeno a través de una mascarilla. También en pacientes inconscientes, confusos, alterados o con convulsión. Como desventaja, está el posible riesgo de lesión o intoxicación si el termómetro de mercurio se rompe dentro de la cavidad oral. Bueno, por último tenemos la temperatura axilar, que es la más común, la que todos conocemos y realizamos en nuestras casas, ya que es la más cómoda y segura, pero lo único negativo de esta es que es la menos exacta de las tres que hablamos, debido a que pues no se encuentra dentro de una cavidad. Por lo tanto, es importante tener siempre en cuenta los grados centígrados que puede tener de variación respecto a las otras técnicas de medición. Estas técnicas descritas son las más comunes, accesibles y relativamente fiables formas para cuantificar la temperatura corporal. Sin embargo, no son las únicas. Otra técnica relativamente común es la toma de temperatura en la membrana timpánica, utilizada usualmente en pacientes pediátricos. Es importante recordar que se debe cambiar la boquilla del termómetro en cada uso con el fin de evitar una contaminación cruzada entre pacientes. Los otros dos métodos que pueden usarse se consideran invasivos, pues son la toma de temperatura en la arteria pulmonar y en el esófago inferior.
Es muy importante tener en cuenta las variaciones de temperatura entre los diferentes lugares en los que se pueden tomar. La temperatura rectal es 0,5 grados centígrados mayor a la temperatura oral y la temperatura oral es 0,5 grados centígrados mayor que la temperatura axilar. Esto es todo lo que debes saber sobre la temperatura corporal. Esperamos este video haya sido útil para ti. Muchas gracias.